Bien, amigos, continuamos con ustedes. La verdad, Rosana, que me siento muy complacido porque este conversatorio que estamos teniendo con Nelson Suárez es sumamente orientador y muy preciso y concreto sobre las cosas que se pueden hacer sin mucho esfuerzo, que son cuestiones de tomar decisiones, considerando el ambiente en que nos estamos desenvolviendo en este momento. Y yo creo, Nelson, continuando con esa opinión que tú tienes, que como tú mismo decías, lo primero que tiene que hacer el gobierno antes de sentarse a negociar con los diferentes sectores un pacto fiscal es poner sobre la mesa cuáles son sus acciones, dónde va a cortar, porque ahora qué es lo que uno nota en cada una de las informaciones que yo leo en los medios acerca de este tema. La gente nada más tiene una palabra en la boca: calidad del gasto. Esa es la palabra. Los empresarios dicen que ellos no están dispuestos a que haya más impuestos si primero no se toman en consideración estos elementos, ¿no? Si tú trazas la pauta de qué es lo que tú vas a hacer con el gasto y entonces después hablamos. Y creo que la población en general estaría de acuerdo contigo y conmigo en el sentido de que si el gobierno da un ejemplo de esta naturaleza y le dice concretamente a la ciudadanía: miren, yo voy a tomar esta y esta y esta y estas acciones y eso me va a representar a mí un ahorro en el gasto por la suma de tanto, que yo lo voy a utilizar para tal cosa. Entonces yo creo que si el gobierno es capaz de hacer eso y tiene la voluntad, creo que la tiene, ya ha dado el primer paso para conseguir el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad para resolver este problema. Bueno, como decíamos, y es lo que insisto en defender, eso a que te refieres en el sentido de dar señales de reestructuración, de reorganizar, de disciplinar el gasto público y el presupuesto, son la condición. Ahora, en términos ya concretos de lo que, bueno, reordené, tengo señales aquí, tengo los ahorros, tengo la reorientación de ese gasto hacia cuestiones que son fundamentales, prioritarias, básicas, esenciales del programa de gobierno del presidente electo. Entonces viene el tema de la reestructuración fiscal. Que tú hablabas de la equidad horizontal y vertical. Entonces yo decía, tenemos dos niveles o dos criterios de equidad a nivel tributario, que es la equidad vertical y la equidad horizontal. La equidad horizontal lo que me dice es que todos, el que tenga capacidad contributiva, tiene que tributar. En función de Eso es un principio en normal. Función de sus ingresos. Ahora, y todo el que tiene ingresos tiene capacidad contributiva. La equidad vertical, me dice, debe tributar más quien tiene mayor capacidad contributiva. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que es un mal de los sistemas tributarios latinoamericanos. Es que tenemos muy cargada la imposición al consumo, sí, los impuestos indirectos, y todavía, fíjate que estaba viendo unos trabajos del profesor Juan Carlos Gómez Sabaini, estuvo aquí, de hecho me tocó ser alumno de él en el INCAT, y estaba viendo recientemente un trabajo de él analizando la situación latinoamericana. Nosotros tenemos proporcionalmente el mismo nivel de tributación en materia de impuestos al consumo que los países de la OCDE y de los países desarrollados. Ahora, ¿dónde nos dañamos? En los impuestos sobre la renta y los impuestos directos. Estamos muy por debajo de esos países. Y entonces eso crea el desequilibrio y la inestabilidad y la falta de progresividad del sistema tributario. O sea, fíjense que aquí tenemos un fenómeno rarísimo. Y es que luego de que hubo la consolidación fiscal 2004-2006, aproximadamente 2007, empezó a caer la presión tributaria de 16 y algo, a situarse en alrededor de 13 que tenemos, 12.9, 12.8 el año pasado, 13.1 aspirando este año. Y eso es inexplicable. Cuando tú me estás dando unos datos de crecimiento del PIB, del consumo, que es el 90 y pico % del Producto Interno Bruto Nacional, elevado, ¿qué me está diciendo eso? Que tenemos altos niveles de evasión. El rendimiento del ITEVIS, por ejemplo,
Ocasión que es una 28. relación entre la tasa del impuesto, la recaudación efectiva y el PIB, anda por el orden del 30%. Estamos allá abajo, metidos dentro de los países latinoamericanos de menos rendimiento, junto con México. Y por ahí, mira que ha ejemplo. habido avance por parte de la administración tributaria. Extraordinario, hemos tenido Y la avances tecnología. en la administración tributaria, pero de hecho, Y comprobante fiscal y todo. Impuestos Internos sigue diciendo que la evasión en el ITEVI es de 24.9, Con todo y el esfuerzo extraordinario que se ha hecho. pero eso es bajito. Unos trabajos que hicimos en el Centro Bonó, con la ayuda de Christian Ey, algunos cálculos alternativos que hicimos, nos está diciendo que realmente la evasión en el ITEVI anda alrededor del 40%. Sobre la base, porque el ITEVI lo que grava es realmente en el país. Cuando yo comparo la recaudación efectiva del ITEVI con el consumo registrado por las cuentas nacionales, eso es un 31%. O sea, yo estoy grabando del consumo total solo un 30%, aún excluyendo la alta proporción del consumo que está exenta por todo el tema de los bienes básicos que están medicamentos, educación. O sea, aún así, entonces eso me dice que hay un alto nivel de evasión, porque además nosotros tenemos muchos excluidos, mucha informalidad en la economía, 50 y tanto %. Entonces, eso me dice, pero ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? Una tasa de evasión del ITEVIS, digamos, de 29%, la experiencia de estudios que se han hecho en otros países latinoamericanos, es que está asociada a una tasa normalmente el doble de evasión en el impuesto sobre la renta. Imaginémonos que yo acepto que la tasa de evasión es 24.9, como dice la DGI. Eso me está diciendo que la evasión del impuesto sobre la renta debe andar rondando el 40-45%. Muy alto. Eso es lo que dicen las experiencias que han hecho en Chile, que han hecho en México, que han hecho Michael Borra y otro Horrat, que es cada vez que una evasión del ITEVIS o del IVA, como se llama a nivel general, de X, está siempre asociada con una evasión del impuesto sobre la renta de X al cuadrado, podríamos decir, o 2 veces X. Entonces, eso hay que enfrentarlo en el país. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que el potencial tributario de la economía dominicana y del sistema tributario dominicano como está, sin cambiar tasas, ni cambiar base, bueno, ojo, un error ahí, sin cambiar tasas sobre todo, ni poner nuevos impuestos, es de alrededor del 20%. Con el agravante, Nelson, de que esa evasión, quien la hace es el que puede pagar más. Esa es una observación excelente. De hecho, en el trabajo que te refiero que hicimos en el Centro Bonó, hay en algún punto donde se dice algo textualmente así. El problema de la evasión es que el sujeto que vende la china o la fruta en la calle, ¿qué es lo que carajo va a evadir? Ahora, quienes evaden, porque tienen además la capacidad de contratación técnica de quienes tienen posibilidad de enseñarle los mecanismos de evitación del pago de impuestos. No ni siquiera es evasión, sino de evitación del pago de los impuestos. Son quienes tienen capacidad contributiva, porque es un ejercicio simple en términos económicos. Si los riesgos y el costo de yo evadir son menores que los beneficios que me genera la evasión, entonces ¿para qué voy a pagar impuestos? Claro. Entonces ahí viene el tema de reforzar toda el riesgo del incumplimiento tributario. Que todavía, pese a los esfuerzos que ha hecho Juan Hernández y la DGI, extraordinario, los avances, los sistemas de información cruzada que hay, todavía en el país siguen siendo elevados. Y si a eso le agregamos elevados niveles de exención, tanto en impuestos como el ITEVIS, que tiene niveles, yo creo que ya es momento también de ver, porque yo prefiero a veces generalizar o poner tasa diferenciada para bienes que yo no quiero afectar mucho con el impuesto. O subsidio focalizado. Exactamente, porque lo que sea, la experiencia dice que el Estado y los gobiernos
la forma de ellos salir en auxilio de quienes tienen problemas o los sectores menos es a través del gasto público. A través de los ingresos, eso es un error. Es distorsionante. Es un error. Entonces, y una inequidad. Porque si yo prefiero hacerlo por el lado del gasto, y no, tú te imaginas que con el tema este del 4% del PIB para la educación, que el gobierno, el Estado, para hablar ya en un concepto más general, haga esto, generalice la educación, por ejemplo, inicial, que todavía es del sector privado, y tengamos a todos esos niños que andan en los barrios sin hacer nada entre los 3 y los 5 años y los 6 en un centro educativo, que yo tome recursos para hacer eso. ¿Tú te imaginas el impacto que tiene eso dentro de 15 años en la nueva generación de ciudadanos dominicanos? O sea, entonces yo creo que ya debemos estar pensando en eso. Los sectores, por ejemplo, que se niegan, sobre todo a nivel, a veces del sector empresarial, que son reacios al tema de los impuestos y que siempre están buscando, y esa es otra cuestión que creo que hay que discutirla también. O sea, ya yo no quiero meterme solo en analizar el tema del tributario desde el punto de vista técnico. No, que esto es un problema político, social y económico. Claro. Y además tiene un componente técnico y por tanto debemos abordarlo desde esta óptica. Con todas las aristas. Claro. Así es, vamos a una pausa y regresamos. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.